Puede empezar el primer grupo, chicos. Tienen 25 minutos. Está bien, doctor. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la hipertensión portal. Cirugía de hipertensión portal. La hipertensión portal va a ser el incremento patológico de la presión hidrostática intravascular en lo que viene a ser el sistema portal. Esta es la novena causa de muerte en general. Este sistema contribuye casi el 75% del flujo sanguíneo y el 72% de oxígeno suministrado al hígado. Y en el adulto promedio, el hígado recibe entre 1.000 a 1.500 mililitros de sangre venosa portal. La presión venosa portal normal es de 5 a 10 miligramos de mercurio, y con esta presión muy poca cantidad de sangre se desvía al sistema venoso portal hacia la circulación sistémica. Entonces, conforme incrementa la presión de la vena porta, aumenta la comunicación con la circulación sistémica y esta puede desviarse en gran cantidad de sangre a la circulación. Vamos a ver que cuando va a haber una elevación por más de 10 milímetros de mercurio, ya es considerada como hipertensión y se expresa clínicamente a partir de los 12 milímetros de mercurio. Otra definición va a ser que la gradiente de presión más de 6 milímetros de mercurio entre la venosa portal y la vena cava inferior, o una presión venosa esplénica mayor a 15 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición sobre las imágenes del sistema venoso portal y la medición de la presión venosa portal, es importante que se debe establecer la permeabilidad de la vena porta y la naturaleza de la circulación colateral. También es importante la comprensión de la anatomía y la permeabilidad de la vena porta antes de realizar las derivaciones portosistémicas, resecciones hepáticas o trasplantes hepáticos. El estudio inicial más simple es la ecografía abdominal, y una vena porta grande sugiere una hipertensión portal, pero esta no va a establecer el diagnóstico. La ecografía Doppler es capaz de definir la anatomía de la vena porta, descartar la presencia de trombosis e identificar la dirección del flujo venosa portal. También la ecografía Doppler es útil para valorar el flujo sanguíneo a través de las derivaciones operatorias y las derivaciones portosistémicas intrahepática transyugular. La arteriografía abdominal y la angiografía por resonancia magnética, estas son capaces de revelar la anatomía de la vena porta y su permeabilidad. Y en cuanto a la angiografía visceral y la venografía portal, se reserva para casos que no pueden valorarse en forma satisfactoria con métodos sin penetración corporal y en los cuales se necesita una mayor información de la permeabilidad o de la anatomía de la vena porta. El método más preciso para valorar la hipertensión portal es la venografía hepática. El procedimiento, este es un procedimiento utilizado más a menudo, que implica la colocación de un catéter con globo directamente en la vena hepática con la medición de la presión venosa hepática libre con el globo desinflado y la presión de enclavamiento en la vena hepática con inflado del globo para ocluir la vena hepática. Y después se calcula el gradiente de presión venosa hepática. Y esta se hace al restar la presión libre de la presión de enclavamiento de la vena hepática. Y una presión bueno, el gradiente de presión venosa hepática representa la presión a nivel de los sinusoides hepáticos y de la vena porta, y es un índice de la presión venosa portal. Y la hipertensión portal es evidente cuando este gradiente de presión venosa hepática excede a los 10 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre el tema de la etiología y manifestaciones clínicas. Bueno, muchos procesos patológicos van a ocasionar hipertensión portal, pero en Estados Unidos la mayor causa va a ser en sí la variante intrahepática, que se va a conocer como la cirrosis. Y bueno, las manifestaciones clínicas más notables que van a surgir en hipertensión portal va a ser las varices gastroesofágicas, perdón. Y bueno, estas van a tener un suministro que van a provenir de la rama anterior de la vena coronaria estomática. Y bueno, esta hipertensión portal también va a originar esplenomegalia con vasos esplénicos engrosados, fluctuosos, y también podrían causar o podrían ser aneurismáticos. Esta esplenomegalia también se puede acompañar con un hiperesplénico funcional, que sí va a originar leucopenia, la trombocitopenia y la anemia. Y la citis va a aparecer en el contexto de hipertensión portal profunda, pero esta va a ser en combinación con la función de los hepatocitos. La vena umbilical puede dilatarse, ¿no? De modo que va a surgir las colaterales que se van a ver en la pared abdominal.
y el 45% aproximadamente de todos los pacientes con cirrosis van a aparecer varices anorrectales, y es importante que estas se diferencien con las hemorroides, ¿no? Aquí tenemos algunas etiologías de la hipertensión portal. Hay que tener en cuenta que estas se van a dividir en presinusoidal, en sinusoidal y en posinusoidal. Dentro de la presinusoidal vamos a tener las extrahepáticas, que un ejemplo vamos a tener las trombosis de las venas esplénicas, la esplenomegalia. En las intrahepáticas vamos a tener la esquistosomosis, la fibrosis hepática congénita, la hiperplasia nodular degenerativa. En las sinusoidales, en las intrahepáticas, vamos a tener a la cirrosis, que es la más significativa, también infecciones virales, abuso de alcohol, cirrosis biliar primaria. En las posinusoidales vamos a tener en la intrahepática la enfermedad vascular oclusiva, y en las poshepáticas vamos a tener el síndrome de Bull-Chiari, la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces esto se va a dividir de acuerdo a la ubicación, ¿no? Aquí tenemos tipo una división. Desde la vena central va a ser posinusoidal, en la puerta del sinusoide va a ser sinusoidal, y si abarca la vena portal va a ser presinusoidal. Con respecto al tratamiento de las varices esofágicas, tenemos que saber que va a ser la manifestación más significativa de esta patología, y que va a ser también la principal causa, ¿no?, de morbilidad y de mortalidad relacionada con hipertensión portal. Casi o alrededor del 30 al 60% de los pacientes con diagnóstico de cirrosis compensada y descompensada van a presentar estas varices gastroesofágicas o esofágicas, y el 33% va a experimentar lo que es una hemorragia varicial, como podemos ver en la imagen. Cada hemorragia se arriesga un 20 a un 30% de riesgo de mortalidad, ¿no? Por esta hemorragia, y sin tratamiento alrededor del 70% de las personas va a sufrir lo que es una hemorragia recurrente. Siguiente. Con respecto entonces al tratamiento de las varices gastroesofágicas, primero se hace el control de las vías aéreas y la reposición hídrica, y también otra función sanguínea si es necesario. Esto para tratar la hipovolemia y shock hemorrágico, ¿no? Y pacientes con diagnóstico de cirrosis y hemorragia digestiva corren un alto riesgo de infección bacteriana, por lo que van a recibir profilaxis antibiótica. También tenemos que saber que el tratamiento primario es endoscópico, por lo cual se va a hacer una ligadura endoscópica de las varices, y también al mismo tiempo se administra el electrotido intravenoso, esto para aumentar la resistencia vascular esplénica y también poder inhibir la liberación de las hormonas vasodilatadoras esplécnicas. También, bueno, si es que la hemorragia persiste o recurre, vamos a utilizar técnicas de urgencia para poder derivar la sangre del sistema vena porta a la vena cava, para poder reducir esta presión portal, ¿no?, y disminuir la hemorragia por un procedimiento llamado derivación portosistémica intrahepática transyugular, o abreviado TIPS. Siguiente, por favor. Bueno, al hablar de prevención de las hemorragias por varices, entre las medidas más actuales orientadas a evitar la hemorragia de varices están en la administración de lo que va a ser los bloqueadores beta no selectivos y la vigilancia endoscópica profiláctica con ligadura en banda de las varices. Entonces, los datos en un estudio de metaanálisis han demostrado que los beta-bloqueadores beta no selectivos como el propranolol o nadolol aminoran el número de hemorragias de índice de varices, y aproximadamente 45%, y hacen que se disminuya un 50% la mortalidad por hemorragia. Sin embargo, el 20% de los pacientes no responden al tratamiento con antagonistas beta, y otro 20% no lo tolera a causa de efectos secundarios al fármaco. Entonces, la vigilancia endoscópica con la ligadura profiláctica en banda de las varices se ha vinculado con una menor incidencia de la primera hemorragia de origen varicial, y la ligadura en banda de las venas ensanchadas se recomienda en pacientes cuyo diámetro en ellas va de medio a grande, o sea, que se realice de 1 a 2 semanas hasta que se oblitere, y 1 a 3 meses más adelante se practique lo que es el esófago gastrotuboendoscopía con vigilancia cada 6 meses para recurrencia de varices. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento de la hemorragia aguda por varices, bueno, dentro de que como primera medida se realiza lo que es el ingreso a lo que es a UCI, ver el tema de lo que es la reanimación, así como la vigilancia de las vías respiratorias, signos vitales, ritmo cardíaco y la diuresis, ¿no? Establecer lo que son 2 vías intravenosas de gran calibre, número 16, tratamiento de lo que es de hipotensión con infusiones en bolo de cristales isotónicos,
Y dentro de lo que son como segunda medida, tengan que ver lo que es la evaluación con lo que es la endoscopía alta, ¿no? O una aspiración nasogástrica, ¿no? Si hay una gran hemorragia continua, hay que viabilizar lo que es el tema de lo que es la transfusión, con la administración de hemoderivados en proporciones de lo que son glóbulos rojos, plasma o plaquetas, ¿no? Esto, cuando la hemoglobina es menor a 8 gramos por decilitro, hay que realizar lo que es la transfusión de una unidad de glóbulos rojos y hay que hacer una reevaluación, así como la administración de plaquetas cuando existe lo que es este caso de trombocitopenia, ¿no? O menos de 50.000 unidades. Siguiente, por favor. También se debe evaluar lo que son las varices gastroesofágicas por cirrosis, con lo que se viabiliza lo que es la administración de esomeprazol, así como el pantoprazol a 80 miligramos endovenosa, para evitar lo que son las complicaciones por infecciones. Hay que viabilizar lo que es la medicación con ceftriaxona, 1 gramo por día por 7 días, así como lo que es ciprofloxacino, así como la administración de somatostatina o algún análogo, ¿no? Como lo que es el endovenosa de 50 microgramos, seguido de una infusión, ¿no? De 50 microgramos por gramo por hora de vasopresina. Cuando hay consulta con radiología intervencionista o consulta por el gastroenterólogo. Siguiente, por favor. Ya bueno, continuando, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el taponamiento luminal. Bueno, si con las medidas médicas y endoscópicas no se logra controlar la hemorragia por varices, el empleo del taponamiento con globo, que utiliza la sonda de Scheckter-Blockmore, permitirá controlar la hemorragia que no corresponde al tratamiento en un 90% de los pacientes. Sin embargo, su aplicación es frenada por la posibilidad de complicaciones que incluyen lo que es una broncoaspiración, obstrucción de vías respiratorias y perforación esofágica por la inflamación excesiva o necrosis por presión. Por lo tanto, el uso de dicha sonda no debe exceder de 36 horas para evitar la necrosis ística, y esta debe de considerarse como una medida provisional antes de la toma de medidas más definitivas para el control de la hemorragia aguda por varices. Siguiente, por favor. Bien, en lo que es la derivación portosistémica intrahepática transyugular, vamos a ver, siguiente por favor, que va a ser una endoprótesis metálica entre las ramas intrahepáticas de la vena porta y las raíces de la vena hepática. Y esta va a estar indicada en sangrados ya sean relacionados con la hipertensión portal, ya sean por varices esofágicas, sangrado activo o prevención de los sangrados recurrentes. También por varices gástricas, varices ectópicas, gastropatía hipertensiva portal, ascitis refractaria y entre otros usos podemos usarlo en el síndrome de Buchiari y el hidrotórax hepático. Como podemos ver en la imagen, se va a crear pasando un catéter de la aguja a través de la ruta transyugular hacia la vena hepática y encajándolo allí. Luego la aguja se va a extruir y va a avanzar a través del parénquima hepático y hasta la porción intrahepática de la vena porta y se va a colocar un stent entre las venas portales y hepáticas. Y esto va a funcionar en sí como una derivación portocava quirúrgica de lado a lado. En el paso A vamos a ver que va a haber un paso de alambre de la guía entre la vena hepática y la vena porta. Y en el paso B vamos a ver que va a estar inflado el catéter con un balón dentro del hígado para poder dilatar en sí el tracto de la vena hepática y la vena porta. Esto va a ser una presión menor de 12 milímetros, hasta menor de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Y en el paso C se va a desplegar en el stent y en el paso D vamos a ver su posición final del stent. Siguiente, por favor. Bien, dentro de las complicaciones vamos a ver lo que es la hemorragia intraabdominal, o ya también se hace a la vía biliar, las infecciones, la insuficiencia renal y también la disminución de la función hepática. También va a presentar lo que son las encefalopatías hepáticas posquirúrgicas, que va a estar presente en un 25 a 30% de estas, ¿no? Y la trombosis, que también va a ser por una hiperplasia de la capa íntima en reacción a lo que es la endoprótesis metálica. Se va a vigilar en sí con intervenciones repetidas de la prótesis, ya sea por dilatación o recolocación, ¿no? Vamos a ver lo que es para conservar en sí la permeabilidad de la derivación. Hay contraindicaciones, ya sean absolutas o relativas. Entre las absolutas está la insuficiencia cardíaca congestiva, la regurgitación tricuspidia grave, la hipertensión pulmonar grave con una presión pulmonar media a mayor a 45 milímetros de mercurio, la enfermedad hepática poliquística, la infección sistémica activa o sepsis o una obstrucción biliar no aliviada. Entre las relativas vamos a ver los tumores hepáticos que están en sí situados en el centro, la obstrucción de todas las venas hepáticas, la encefalopatía hepática, la trombosis de la vena porta, la trombocitopenia menor a 20.000 por microlitro, la hipertensión pulmonar moderada. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la obliteración retrógrada con balón,
Antes considerado como una técnica endovascular que se desarrolló para el tratamiento de las varices gástricas asociados a shunt gastrorenal o a un shunt gastrofrénico. Y bueno, en esta se va a inyectar un esclerosante dentro de la varices gástrica, mientras que el flujo de sangre varicial es detenido mediante un balón de oclusión retrógrado. Ahora, en cuanto a su éxito en la obliteración de las varices gástricas, es alto, ¿no? Aproximadamente de un 87 a 100%, mientras que esta va a tener también una baja frecuencia de recaídas, ¿no? Aproximadamente entre un 0 a 10%. Ahora, entre las ventajas, en comparación a otras técnicas, este va a aumentar el flujo portal hepático, va a generar una oclusión definitiva de la varicis y va a tener un bajo riesgo embólico. Pero la desventaja es que va a producir una progresión de varices esofágicas, puede producir ascitis y utiliza un alto volumen de cianocrilato. Siguiente. Hablando de las derivaciones quirúrgicas, básicamente vamos a ver que la necesidad de realizar estas derivaciones está disminuido justamente por la introducción de lo que es la técnica TIPS y por el trasplante hepático. Entonces, la recomendación en sí de estas derivaciones va a ser solamente en aquellos pacientes que tengan una puntuación MELS menor a 15 y que no sean elegibles tanto para el trasplante hepático o que tengan acceso limitado al tratamiento con el TIPS. Los objetivos de estas derivaciones van a ser aminorar la tensión venosa de la porta, conservar el flujo total y porta de sangre y evitar la incidencia de la encefalopatía hepática. Y básicamente estas van a depender de lo que la supervivencia de los pacientes va a depender en sí de la reserva hepática de cada quien. La primera derivación es la derivación por tocaba, que va a ser una unión o una conexión entre la vena porta y la vena cava inferior en forma terminolateral, que va a interrumpir en sí por completo el flujo de la vena porta hacia el hígado, o puede ser en forma lateral, en donde se va a conservar un poco el flujo de la vena porta hacia el hígado. Actualmente no se realiza mucho porque hay una elevada incidencia de encefalopatía hepática y también hay una disminución en sí de la función hepática justamente por la reducción de la perfusión portal. Siguiente, por favor. La siguiente derivación es la derivación mesocava, que es en esta donde se va a utilizar un injerto de politetrafluoretileno de 8 a 10 milímetros para poder conectar en sí lo que es la vena mesentérica superior con la vena cava inferior. Desde el punto de vista técnico en sí, esta derivación es la más fácil de realizar y puede ligarse en sí con mayor facilidad durante el trasplante ulterior de hígado. Y vamos a ver que en este caso va a disminuir la incidencia de lo que es la encefalopatía hepática y también hay un mayor riesgo de trombosis de la derivación o de nuevas hemorragias. En cuanto a la siguiente derivación, que es la esplenorenal distal o de Warren, que es la más utilizada, vamos a ver que en este caso se va a necesitar hacer un corte de las colaterales gastroesofágicas y de esa manera se tiene que permitir el drenaje no solo del estómago y el segmento inferior del esófago a través de lo que son las venas gastroesplénicas cortas hacia el vaso y al final esa va a descomprimir el cuadrante superior izquierdo, permitiendo que esta sangre de la vena esplénica pueda terminar directamente en la vena renal izquierda. Entonces lo que se hace aquí es una anastomosis entre ese término lateral entre la vena esplénica y la vena renal izquierda. Esta derivación en sí tiene ventajas, como por ejemplo hay una cifra menor de encefalopatía hepática y de descompensación, y no va a interferir en el trasplante posterior de hígado. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a seguir ahora con el tratamiento quirúrgico sin derivación de la hemorragia por varices resistentes al tratamiento. Esto va a estar considerado indicado en pacientes con trombosis extrahepática de la vena porta y hemorragia por varices resistentes al tratamiento, que se puede considerarse una realización de este procedimiento que se le va a llamar el Sugiura, que va a consistir en una desvascularización amplia del estómago y porción distal del esófago, junto con una sección transversal del esófago y esplenectomía, vagotomía troncular y piloroplastia. Al igual que las derivaciones quirúrgicas que ya se mencionaron anteriormente, la supervivencia del paciente va a depender netamente de la reserva hepática en el momento del procedimiento quirúrgico. Como vemos en la imagen A, van a tener distintas modificaciones, ¿no? El procedimiento de Sugiura, como es en el caso de la que va a ser una técnica de Sugiura original, en la que va a haber una transección del esófago y sección del nervio vago. También va a haber como se ve en el punto 2, una desvascularización de la curvatura menor y del esófago distal. En el punto 3, una desvascularización de la curvatura mayor. Y 4 y 5, una esplenectomía y piloroplastia. En cambio, en la técnica de Sugiura modificada, en el punto 1 se va a poder observar la desvascularización de la curvatura menor y del esófago distal, también la ligadura de los vasos cortos, y 3, una desvascularización de la curvatura mayor. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, hablaremos acerca del trasplante hepático, donde aquellos pacientes que cursen con cirrosis, hipertensión portal y hemorragia
por varices, por lo común fallecen como consecuencia de la insuficiencia hepática, y estos no van a fallecer por una hemorragia aguda. Por lo tanto, se debe considerar el trasplante en todo paciente que curse con una enfermedad hepática en etapa terminal, ya que por medio de esta nos va a permitir, o es considerada como la única oportunidad para recibir un tratamiento definitivo, y por medio de eso se va a lograr la supervivencia a largo plazo. Bueno, de forma general, el trasplante hepático está indicado en aquellas enfermedades hepáticas en las que no es posible utilizar otras medidas terapéuticas, o que esas también hayan fracasado, o que la supervivencia esperada o la calidad de vida del paciente sea inferior al esperable con el trasplante hepático, siempre y cuando no existan contraindicaciones, ¿no?, absolutas para este procedimiento. Siguiente, por favor. De forma global, existen, ¿no?, indicaciones para que una persona pueda acceder a un trasplante hepático, donde pueden distribuirse en 5 grandes grupos, tales como enfermedades hepáticas crónicas, ya sean colestásicas o no colestásicas, una insuficiencia hepática aguda grave, una enfermedad, o enfermedades metabólicas causantes de cirrosis o sin enfermedad previa, tumores hepáticos como un hepatocarcinoma, hepatoblastoma, y mesolianas como un síndrome de Budd-Chiari. En aquellos pacientes que van a cursar con una cirrosis descompensada, ya sea con hipertensión portal o con un deterioro de la función hepática con un valor de bilirrubina mayor a 1 miligramo por decilitro, debe considerarse como la primera opción terapéutica el trasplante hepático. De forma general, se van a considerar como contraindicaciones absolutas para el trasplante hepático aquellas situaciones que van a impedir técnicamente el trasplante o van a disminuir de forma muy importante las posibilidades de supervivencia o de recuperación funcional tras este procedimiento, dentro de las cuales tenemos neoplasias malignas como colangiocarcinoma, angiosarcoma hepático, infecciosos como una infección grave por VIH activa que no esté controlada, una enfermedad extrahepática, como un síndrome hepatopulmonar grave, problemas técnicos como trombosis, o hipoplasias extensas del eje espleno portomesentérico, y problemas sociales como una adicción activa a drogas, ¿no? Siguiente. Complicaciones de las cirugías y de los procedimientos. En el taponamiento luminal, la aplicación de esta va a ser frenada por la posibilidad de las complicaciones que se incluyen, que van a estar la broncoaspiración, obstrucción de las vías respiratorias y perforación esofágica. Esta va a ser por inflamación excesiva o por microirritación. También en la derivación portosistémica intrahepática transyugular, las posibles complicaciones van a incluir lo que es una hemorragia intraabdominal o hacia la vía biliar, infecciones, insuficiencia renal, disminución de la función hepática y encefalopatía hepática, en la cual ocurre entre el 25 a 30% de los pacientes sometidos a este procedimiento. En la oligiteración transvenosa retrógrada con oclusión con globo, ahí vamos a tener que esta diversión muy espontánea va a presentar lo que es la hipertensión portal, va a desencadenar lo que es una hemorragia de varices esofágicas, y eso acabaría lo que es la acumulación de ascites. Siguiente, por favor. También en la diversión portacava, las complicaciones en este procedimiento van a incluir lo que es una insuficiencia hepática y un empeoramiento de la encefalopatía hepática. En el trasplante hepático vamos a tener lo que son hemorragias postoperatorias, en lo cual van a ser continuas en un problema importante debido a su frecuencia y la gravedad. También tenemos una disfunción primaria del injerto. La disfunción del hígado trasplantado se relaciona generalmente con complicaciones vasculares y biliares, que son fenómenos de rechazo y un episodio de sepsis. También vamos a tener complicaciones arteriales. En esta vamos a tener las incidencias de las complicaciones arteriales en la mayoría de los pacientes, entre el 3 y el 25%, siendo la trombosis la más frecuente de esta. Eso es todo. Gracias. Ya, chicos, ok. Bueno, mira, es cierto que el tema, la última parte de trasplantes está bien relacionada con el tema de hipertensión portal, pero creo que han podido ampliar un poquito más acerca de lo que más nos interesaba, porque hay otro grupo que va a hablar de trasplantes, ¿no? O sea, ver de repente por qué hay mucha mortalidad y morbilidad en estos procedimientos quirúrgicos, por qué no se hacen de manera rutinaria, tal vez eso hubiese sido interesante, hubiesen podido explicar con mayor detalle, pero bueno. A ver, hay un par de preguntas. A ver, ¿qué es la elastografía hepática y para qué sirve en estos casos, en estos pacientes? Tu respuesta, chicos.
¿Tienen la respuesta, chicos? Doctor, en ese caso sería, bueno, una toma de imágenes no, de manera no invasiva y va a ayudar en sí a determinar la rigidez de los órganos. En este caso serían pues del hígado. Claro, pero más o menos hay que ver cómo funciona una elastografía. Hay grados, hay tipos, ¿no? Es una máquina que no es común mantenerla, ni tenerla en el Cusco. Hay un solo sitio donde se hace eso. Así que, bueno. Ahora, han hablado también de sangrado en las complicaciones. Entonces, ¿qué porcentaje de hemofilia se ve tras la colocación de unos TIPS? Más o menos. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Porque han hablado varias veces de eso, ¿eh? ¿Cuál es su respuesta? Ya, hay que buscarlo, ¿ya? ¿Qué porcentaje de sangrado en la vía biliar se ve? Ahora, han hablado también de las derivaciones. ¿Qué sutura es la que está más recomendada para hacer este tipo de derivaciones? Y si es que se usa o no heparina o enoxaparina intraluminal o endovenosa. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Nada. Ya, tienen que buscar eso, chicos. Ya son cosas que nos importan a nosotros en el ámbito de cirugía general, si se usa o no se usa, qué tipo de suturas, complicaciones, porcentajes, todo lo que les acabo de decir, ¿ya? Ok, vamos con el segundo grupo. Listo, buenos días doctor, buenos días compañero. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la cirugía digestiva en paciente COVID y el manejo actual. Siguiente, por favor. Bueno, una reseña básica dentro de la introducción es decir, pues que en diciembre del año de 2019 un nuevo tipo de neumonía, coronavirus SARS-CoV-2, surgió en Wuhan y de en adelante se denominó COVID-19. Ahora, en el ámbito nacional, el COVID-19 pues llegó al Perú el 6 de marzo del 2020 y 10 días después se decretó el estado de emergencia y cuarentena nacional debido a las consecuencias de esta enfermedad. Extraje estos tres artículos fundamentalmente, de los que también nos habla el artículo, porque primero había en primera instancia ver que por muchos estudios, por ejemplo en España, indicaban que el 24.1% de los contagiados pertenecían al personal sanitario. Y en este primer artículo, por ejemplo, en los diferentes tipos de especímenes, se había detectado presencia de virus en el 29% en las heces y una escasa proporción en la sangre, lo que constituye un problema para el cirujano en el acto quirúrgico por el riesgo de contagio, ¿no? Por ejemplo, en el segundo, en el Detecting Hepatitis Virus Bioaerosol Smoke, era de que había que establecer que había en la parte del aerosol el virus, ¿no? Otras situaciones similares se han encontrado pues en trabajos que identifican otros agentes como el virus de la hepatitis y virus del papiloma humano en el humo quirúrgico aerosolado, tanto en lo que es la cirugía abierta como en la cirugía laparoscópica. Y en la parte final, también hablaba de que las medidas de prevención que se tomen ante situaciones de contacto con pacientes sospechosos confirmados de infección SARS-CoV, tenían que tener un mejor sistema de control. Siguiente, por favor. Bueno, este artículo también, dentro del propio artículo que hemos tomado, nos indica qué medidas teníamos que tomar para poder proteger esto, ¿no? En primera instancia, todo paciente potencialmente quirúrgico que se encuentre hemodinámicamente estable, sea un caso, descartarlo de sospechoso positivo o si es positivo o no, debe ser intervenido por emergencia por el equipo de cirugía, teniendo la mayor certeza del diagnóstico establecido. También realizar la cirugía si esta, al no llevarla a cabo, falla en el manejo conservador, lo que va a prolongar la estadía hospitalaria, probabilidad de reingreso en nosocomio, ¿no? También todo paciente sospechoso que vaya a ser intervenido de cirugía de emergencia debe realizar una historia clínica adecuada, prueba serológica rápida para COVID, toma de radiografía de tórax y en caso que se someta a una tomografía abdominal, agregar tomografía torácica. Considerar todos los pacientes sospechosos o confirmados y sobre todo manejar lo que son los equipos de protección personal, como dice en el punto 5, ¿no? Y tomando este pequeño cuadro, pues en sala de operaciones bata, protección visual, gorro, un par de botas, un par de guantes, en antesala o afín, overall, un gorro, un par de botas, mascarilla N95 y lentes o un par de guantes. Siguiente, por favor. Luego tenemos la secuencia de colocación del equipo de protección personal estéril en casos de pacientes confirmados y sospechosos. Primero, retirar todos los objetos personales de los bolsillos del pijama.
Luego, el lavado de manos con agua y jabón, la colocación del scrap descartable, la colocación de la mascarilla N95, el gorro de preferencia debe ser descartable, lentes, protectores y botas. Luego colocar el overol con capucha impermeable, la colocación de mascarilla quirúrgica y el segundo par de botas, así como el protector facial que va a protegernos de las salpicaduras. También remagar el overol hasta el codo, se realiza el lavado de manos quirúrgico, luego bajar la manga con ayuda del personal de apoyo, la colocación del primer par de guantes cubriendo el overol, luego la entrada a quirófano y colocación de la bata quirúrgica habitual y finalmente la colocación de guantes estériles habituales. Siguiente. Aquí tenemos precauciones que deben tomarse para explorar a un paciente con sospecha de o confirmación de infección por COVID-19. Primero se realiza la revisión de la historia clínica y valoración de las pruebas complementarias, las cuales deben estudiarse en profundidad. Luego la revisión del caso por el médico responsable, luego la preparación o con colocación del equipo de protección personal, en la cual se dejan todas las pertenencias en una zona segura, se recoge el pelo, introducir la parte superior del uniforme por dentro de los pantalones y cambiar el zapato por uno sin orificios. Luego la colocación del gorro, mascarilla de protección, bata, guantes externos, gafas o protectores faciales. Y luego se realiza la anamnesis, que debe ser concisa y clara, la exploración física, que debe realizarse tomando en cuenta la valoración de las mucosas y heridas quirúrgicas, y finalizada la exploración dirigirse a una zona de salida donde se conversará con el equipo para ayudar a la retirada del material. Y luego en la sala médica, finalizado el proceso de limpieza, se comenta con el equipo médico para determinar el tratamiento y se comunica a la familia del paciente por vía telefónica y finalmente se debe dejar por escrito el consentimiento informado en el programa informático. Siguiente. Bueno, en cuanto a los parámetros clínicos o marcadores biológicos para diferenciar entre la afectación sistémica por la infección por COVID-19 y lo que es la sepsis de origen abdominal, ¿no? Bueno, como sabemos, según los últimos estudios, parece ser que el COVID-19 provoca fundamentalmente lo que es un daño alveolar difuso asociado a lo que es a un daño directo a los neumocitos y no como otras infecciones que provocan lo que es un daño por hiperrespuesta inflamatoria y daño endotelial. Además, da lugar a una cascada de citoquinas similar a las que se puede encontrar en lo que es en la sepsis bacteriana. Todo ello se traduce en una clínica respiratoria inespecífica, con fiebre, que aparece de forma frecuente y especialmente en los casos más severos. Hasta un 10% de los pacientes puede preceder una sintomatología digestiva, ya sea como diarrea o náuseas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los parámetros clínicos, bueno, a diferencia de la sepsis bacteriana, el COVID-19 no provoca un aumento de recuento de glóbulos blancos ni una clásica neutrofilia. Se ha asociado a una linfopenia aproximadamente en un 80% de los pacientes y a una trombocitopenia leve en los casos de peor pronóstico. Ahora, también es frecuente una elevación inespecífica del dímero D. Es importante también destacar que la procalcitonina no se eleva en los casos de infección por COVID-19, según los estudios que fueron realizados hasta ahora, ¿no? Encontrándose en más del 95% de los pacientes analizados con una procalcitonina menor de 0,5 nanogramos por mililitro. Ahora, este punto es importante con respecto a la sepsis, donde es un marcador fundamental, especialmente en las infecciones bacterianas sistémicas, ¿no? Sin embargo, bueno, la proteína C reactiva, como en el caso de la sepsis, puede elevarse con una relación directa con el pronóstico y la gravedad de la enfermedad, encontrándola más elevada en los casos de hipoxemia, ¿no? Siguiente, por favor. Para continuar, vamos a hablar sobre las pruebas diagnósticas para infección por COVID-19 en pacientes que han de ser intervenidos selectivamente de manera inaplazable. Para esto se va a recomendar realizar pruebas de detección de COVID-19 de forma rutinaria antes de una intervención quirúrgica, ya sea urgente o electiva. Ahora, en esta figura vamos a ver la propuesta de manejo de pacientes quirúrgicos urgentes y electivos, y estas recomendaciones están sujetas a la evolución temporal de la pandemia. Vamos a ver dos tipos de pacientes, el urgente y el programado. En el paciente urgente vamos a ver que se va a hacer el test rápido, la tomografía computarizada de tórax, el PCR convencional, y ahora si esto da positivo y el paciente tiene apendicitis o colecistitis, tenemos que considerar un tratamiento no quirúrgico para que haya baja tasa de infección por COVID-19, y esto va a ser dado por antibióticos de 3 a 5 días y el ingreso hospitalario. Ahora, el resto de los pacientes van a tener la indicación quirúrgica y las condiciones del equipo de protección individual. Ahora, para los pacientes urgentes que salen negativos, es altamente recomendable también la intervención quirúrgica y el equipo de protección individual. En los pacientes programados vamos a tener a los pacientes diferibles y no diferibles. En los diferibles tenemos que posponer la intervención, y los no diferibles tienen que tener una evaluación diaria y la planificación quirúrgica.
Para esos pacientes se tiene que hacer el test rápido, el PCR convencional, y si este es positivo, tenemos que dar también intervención quirúrgica y el equipo de protección individual. Ahora, si estos salen negativos, altamente recomendable va a ser la intervención quirúrgica y el equipo de protección individual. Siguiente. En cuanto a la vía de abordaje, tenemos que tener en cuenta que se deben hacer accesos mínimamente invasivos para minimizar el contagio a miembros del equipo quirúrgico, y esto para considerar tanto el riesgo de aerolización de partículas y fluidos, que es el medio de contagio de COVID. En cuanto a la cirugía gastrointestinal, se considera de riesgo el uso del bisturí y la apertura del tracto digestivo, ya que puede generar aerosoles, y en base a esto se debe intentar minimizar tanto el número, el tamaño y la adecuación del tamaño de la incisión de los trócares. En cuanto a abordajes transanales, en general se desaconseja su uso debido al alto riesgo de aerolización y también la exposición directa prolongada del cirujano. A pesar de todo esto, se debe priorizar la vía de abordaje que sea mucho más beneficiosa para el paciente. Siguiente, por favor. Entonces tenemos precauciones para la intervención de un paciente COVID-19 positivo. Para esto hay descripción tanto del equipo de protección individual, de la secuencia de colocación y el retirado. Dentro del equipo de protección tenemos la bata impermeable, mascarillas tipo N95, gafas, una pantalla facial, guantes de nitrilo, gorro y calzado exclusivo para la zona. La secuencia es primero retirar todos los objetos personales, hacer la higiene de manos y según esto vamos haciendo la colocación del equipo quirúrgico. Siguiente. Para la retirada igual se hace ya también a lo inversa de lo que se hizo la colocación, solo que cada vez que se retire un equipo se debe hacer el lavado de manos o también de guantes con una solución alcohólica. Y para esto al final siempre se debe realizar una ducha y se recomienda tanto limitar el personal y también la movilidad en el quirófano. Siguiente, por favor. En relación a las sugerencias intraoperatorias, en el contexto de la pandemia, los servicios de cirugía se enfrentaron a 3 posibles escenarios: pacientes COVID-19 descartados, pacientes con prueba rápida negativa, que no se puede descartar COVID, pacientes COVID-19 sospechosos o confirmados. Un paciente con una prueba rápida negativa puede tener enfermedad, por ejemplo, si esta se encuentra en el periodo de incubación o si el resultado es falso negativo. Por lo tanto, el manejo intraoperatorio en todos los casos sería como si el paciente fuera confirmado a COVID-19. Ahora, por otro lado, solo cabe el manejo intraoperatorio convencional si el paciente se le ha descartado COVID-19 en el momento de la evaluación en emergencia con una prueba molecular. Siguiente. En relación al protocolo de actuación en el área quirúrgica, se recomendaron el uso de una lista de comprobación, en este caso el uso de un checklist en todos los procedimientos. En relación a la anestesia, se siguen las recomendaciones que haga la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, el CEDAR, y también se sugiere designar un quirófano y todo su material exclusivo para pacientes COVID-19, así como evaluar o en todo caso evitar, ¿no?, llevar consigo algunos materiales personales que sean innecesarios a sala de operaciones y restringir la entrada y salida de personal. En el cuadro podemos ver un protocolo quirúrgico donde podemos mencionar o hacer énfasis en el caso en el que se debe reducir, ¿no?, la aerosolización, ya que la carga viral COVID-19 es mayor en el tracto aerodigestivo superior, lo que aumentaría la probabilidad de transmisión de material viral. También podemos ver en la parte inferior donde se muestra el protocolo quirúrgico inmediatamente después de la intervención. Siguiente. Se han elaborado varios flujogramas en base a la realidad de cada hospital. En este caso se muestra una propuesta de manejo de pacientes quirúrgicos urgentes y electivos, donde se debe planificar un circuito adecuado de traslado de estos pacientes desde el área de aislamiento correspondiente al área quirúrgica designada en caso de que se realice una intervención quirúrgica en pacientes COVID-19. Podemos ver ahí la fase preoperatoria, la fase intraoperatoria y la fase postoperatoria. Siguiente. Continuando, tenemos que tener en cuenta que tanto la técnica empleada y la protección del personal de salud se va a realizar de acuerdo al escenario en que nos enfrentemos, y de estos vamos a tener 3. El primero, que es un paciente COVID-19 descartado, donde será uso de una técnica empleada según la preferencia del cirujano y que va a requerir el uso de mascarilla N95, así como es de lentes de montura integral o de alguna pantalla facial completa. En el segundo caso, en pacientes con prueba rápida negativa, donde no se pueda descartar el COVID-19, se tiene recomendaciones según lo que es la preferencia de la técnica empleada por el cirujano, donde si se va a realizar una cirugía
cirugía laparoscópica, se va a recomendar el uso de un sistema de filtro de humo para la eliminación de bacterias y virus, la fijación de trócares a la pared abdominal o utilizar lo que son trócares con balón para evitar la fuga del CO2 durante la cirugía, y para la eliminación de este CO2 realizarlo con un sistema de aspiración cerrado. En el caso de que se decida realizar una cirugía abierta, esta se debe garantizar aspirar completamente el humo quirúrgico durante toda la cirugía, y en todos los casos se debe hacer uso del EPP. En cuanto es a la cantidad de personas que se encuentren dentro del quirófano, esa debe ser lo menor posible y debe de operar el cirujano de mayor experiencia con el fin de minimizar el tiempo operatorio. En el tercer caso, en pacientes COVID-19 sospechosos o confirmados, el manejo depende netamente de lo que es la clasificación clínica y de las comorbilidades asociadas, lo que va a generarnos 3 subgrupos. El primero, que son casos leves, sin comorbilidades, donde el manejo es quirúrgico y el abordaje será según la preferencia del cirujano tratante, mientras que en el caso leve con comorbilidades y en aquellos casos que sean moderados y severos con o sin comorbilidades, el manejo debe ser médico de ser posible, y solo el manejo quirúrgico se va a realizar si se justifica a pesar del riesgo que va a implicar la cirugía. En estos casos, las características de la cirugía van a ser las mismas que en un paciente que no se puede descartar COVID-19. Siguiente, por favor. Y en cuanto es a la recomendación de hacer una ostomía o una anastomosis primaria, actualmente no hay un consenso ni hay una evidencia suficiente, por lo que se deja a criterio del cirujano la decisión de una u otra técnica, esto individualizando en cada caso. Y ahora, en cuanto es a las sugerencias postoperatorias, se debe tener en cuenta que el periodo de recuperación debe ser dado en la misma sala de operaciones hasta que el paciente pase a una sala de aislamiento o UCI específica. Siguiente, por favor. El retiro del EPP. Entre el paso 1 hasta el paso 13, lo más importante es que entre paso y paso se haga el lavado de guantes interiores con solución a base de alcohol. El primer paso es retirarse el lavado de guantes quirúrgicos, como se hace habitualmente, plegando la parte externa hacia adentro y los guantes vueltos sobre sí mismos, y se debe desechar en el contenedor. Después, retirar la pantalla facial, agachar la cabeza cerrando los ojos y boca, luego retirar la mascarilla quirúrgica, retirar el segundo par de botas, retirar el overol y retirar los lentes. Luego se retira los guantes interiores, se hace una higiene quirúrgica de manos, se colocan las manoplas, se realiza el retiro de gorro, se realiza el lavado de manos con solución a base de alcohol, retirar mascarilla en el 95 superior, lavado de manos con solución a base de alcohol, luego el retiro de botas, luego nuevamente se hace el lavado de manos con solución a base de alcohol, se retira el scrap y finalmente la ducha. Toda esta secuencia de retiro del EPP está adaptado a las recomendaciones de la Asociación Española de Cirujanas y del documento técnico del Ministerio de Salud en Perú. Siguiente, por favor. Luego, dentro de lo que es el sistema de traslado del paciente y personal de salud, el traslado está a cargo de 2 personas, un médico, un enfermero y un personal de apoyo. Después de la transferencia, la sala y los equipos deben de ser desinfectados. La ruta de salida debe estar establecida según los protocolos institucionales. La enfermera circulante y el personal de apoyo externo trasladan al paciente de regreso a la sala de aislamiento. El personal de apoyo y el anestesiólogo trasladan al paciente de regreso a UCI si es que es necesario. Y todo esto, la seguridad del hospital es la responsable de despejar la ruta desde la sala o quirófano hacia la unidad de aislamiento. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de las condiciones e indicaciones de alta de un paciente quirúrgico. Recordar que el alta está a cargo de un equipo multidisciplinario ante un paciente con sospecha o confirmación de infección de COVID-19. Estas condiciones e indicaciones se basan en las normas institucionales, nacionales e internacionales según sea el caso, en las cuales tienen que cumplir tiene que cumplir algunos requisitos, como los criterios quirúrgicos de alta según patología específica. La fiebre postoperatoria en cualquier paciente es una causal primordial para aplicar los protocolos de descarte de infección por COVID-19. No son necesarios medicamentos antivirales después del alta, y los pacientes deben aislarse en sus domicilios por un periodo de dos semanas tras el alta, porque algunas recomendaciones es aislarse en un ambiente independiente con ventilación adecuada y desinfectado, obviamente, evitar el contacto estricto con personas vulnerables, ancianos o niños o inmunodeprimidos, y el uso frecuente de mascarillas, lavado de manos, y la medición de temperatura corporal mínimo 2 veces al día. Y el siguiente. Y el tratamiento para COVID-19 en casos de pacientes que requieran tratamiento antibiótico, no existe un tratamiento específico definido. Un tratamiento específico solo se trata los casos confirmados, es muy importante. La FDA aprobó un fármaco antiviral que es el Remdesivir en pacientes graves que están con oxígeno suplementario. Recordar que es muy importante que la oxigenoterapia son las 24 horas del día, evitar administrar corticoides y las nebulizaciones muy importantes. Siguiente.
Ya, pasando para hablar de la actitud del miembro del equipo quirúrgico con sospecha de infección por COVID-19. Entonces, cualquier miembro del personal sanitario que haya tenido contacto estrecho con un paciente, ya sea en investigación, en caso probable o confirmado por infección del COVID, debe comunicarlo inmediatamente al servicio de medicina preventiva de su centro. Entonces, dicho servicio va a establecer la conducta a seguir en función a las recomendaciones tanto generales y locales, así como el protocolo hospitalario correspondiente. Para tener en cuenta esto, también debemos saber entonces la clasificación de estos tipos de contacto que pueden haber, como lo vimos anteriormente, tanto un contacto estrecho o ya sea con pacientes, ya sea con caso probable o confirmado de COVID, y diferenciándose si hubo un uso adecuado del EPP o no lo hubo. Luego, un contacto casual con caso probable de COVID, que no haya un equipo de protección individual, así como también la asistencia sanitaria internacional prestada en zonas con transmisión local sostenida por COVID-19. Siguiente diapositiva. Entonces, a raíz de esto, ¿cuál es la conducta a seguir? Primero tenemos que valorar el tipo de contacto y realizar una vigilancia activa hasta saber cuál fue el tipo y la gravedad del asunto. Entonces, en caso de que se trate de una exposición de alto riesgo, debemos retirar al profesional de la actividad asistencial durante 14 días o considerar su reubicación en otra área. Pero si es de bajo riesgo, debemos continuar con la actividad asistencial normal y vigilar la aparición de síntomas. Por ende, para realizar la evaluación, se deberá tener en cuenta estos aspectos del ámbito laboral. Primero, el tipo de exposición, como por ejemplo procedimientos que generan aerosoles, como una aspiración del tracto respiratorio, una intubación o broncoscopía, como se ve en la imagen, maniobras de reanimación, entre otras. Luego tenemos el tiempo de exposición, que debe ser más de 15 minutos y a una distancia menor a 2 metros. Y el servicio en el que se desarrolla su actividad asistencial, prácticamente en unidades con pacientes especialmente vulnerables, como por ejemplo hematología, UCI o unidades de quemados. Y como dato de color, se recomienda monitorizar la temperatura corporal 2 veces al día, principalmente en los miembros del equipo quirúrgico que se encuentran en bajo riesgo. Siguiente diapositiva. El protocolo en caso de exposición biológica del equipo quirúrgico, vamos a ver que ante una exposición sin equipo de protección a un paciente probable o confirmado de infección por coronavirus, el personal expuesto debe considerarse como contacto estrecho y se va a manejar como tal. Y en el momento actual no existe evidencia que recomiende la profilaxis post-exposición para COVID-19. En las consideraciones finales tenemos que el escenario ideal sería contar con pruebas moleculares para el diagnóstico preoperatorio de COVID-19. Sin embargo, en nuestro medio el resultado no se obtiene de inmediato. Es por este motivo que resulta más práctico utilizar pruebas rápidas en el preoperatorio. Y la secuencia para colocarse y retirarse el EPP está enfocada a la atención de un paciente sospechoso de COVID, pero no se orientan al acto quirúrgico. Y se concluye que es de suma importancia el uso adecuado de los equipos de protección personal para así evitar el contagio al personal de salud por la aerosolización del virus producida durante la cirugía y que va a ser factible realizar un abordaje abierto o laparoscópico en cirugías de emergencia con los cuidados adecuados tanto para el paciente como para el personal de salud. Ya para terminar con la exposición, encontramos un artículo que nos hablaba acerca de la cirugía laparoscópica en la era de COVID-19. Como bien sabemos, las principales vías de transmisión son a través de gotitas en un radio de 1 a 2 metros de una persona infectada, cuyas puertas de entrada principalmente son la oronasal o la conjuntival. Desde el 2003 aproximadamente, donde se evidenció la presencia del SARS-CoV, ha habido evidencia que nos dicen que los procedimientos de generación de aerosoles, como es la cirugía laparoscópica, puede dar lugar a un radio mucho mayor, ¿no? Entonces, el objetivo de este artículo fue revisar la evidencia disponible hasta el momento sobre el riesgo para la salud de la aerosolización inducida por la laparoscopia. Siguiente, por favor. Se evaluaron 3 resultados principales. El primero era propiamente la aerosolización que podía producir. Se ha visto que los procedimientos laparoscópicos tienen un riesgo teórico de generar aerosoles durante procedimientos bastante específicos como es la evacuación de un neumoperitoneo o fugas por los orificios de trocar, cambios de instrumentos y durante el uso de dispositivos de energía. Y justamente nos presentaba este cuadrito donde se ve la dimensión de los aerosoles dependiendo de la fuente de energía, ¿no? Lo importante de ver que estas partículas son muy pequeñas es que son capaces de atravesar la mascarilla quirúrgica o inocularse a nivel de la conjuntiva ocular y producir la infección. El segundo resultado que se evaluó fueron los riesgos para la salud relacionados al humo quirúrgico. Hay evidencia en donde se vio que se había aislado a virus vivos en el humo del láser y que se podían transmitir por vía inhalatoria. Entonces, el riesgo de que el COVID o el virus del COVID esté presente en estas partículas, que por lo general son muy pequeñas, menores a los 5 micrómetros, es que podían inhalarse y causar la infección, ¿no?
Un tercer resultado que se evaluó era la transmisión viral en cirugía abierta versus laparoscópica. Esta es una evaluación bastante controversial, puesto que algunos dicen que la laparoscopía es mejor, pero que debemos tener en cuenta ese potencial adicional de producir aerosoles que tiene en procedimientos que ya mencionamos, pero esto se puede controlar mediante la instauración de sistemas de filtración, ¿no? Ahora, no es que la abierta esté exenta de riesgos, puesto que si usamos las mismas fuentes de energía que una cirugía laparoscópica y se da la producción de humo quirúrgico, pues tiene el mismo riesgo, ¿no? En lo que sí coinciden muchos autores es en que la laparoscopía puede ser más segura que la cirugía abierta debido a que va a limitar el contacto con el paciente, específicamente con su sangre. Siguiente, por favor. Entonces, en base a esto es que se dieron normativas para incrementar la seguridad, ¿no? Tanto del paciente como del equipo quirúrgico, que era que todo paciente entre a sala con un PCR preoperatorio, el equipo de protección personal, los sistemas de filtración para evitar la contaminación del humo quirúrgico, el que la sala de operaciones tenga una presión negativa, espaciar las operaciones entre sí de 30 minutos a 1 hora y limitar al personal que iba a hacer la intervención. Entonces, en conclusión, debemos tener en cuenta el riesgo infeccioso de la cirugía laparoscópica al producir aerosoles y humo quirúrgico, pero que se podrían controlar con los protocolos clínicos que ya mencionamos, por lo que podríamos decir que la laparoscopía es beneficiosa, ¿no? Y algo muy importante que se ha hecho énfasis es el uso adecuado de los equipos de protección personal. Siguiente. Esa sería la bibliografía y eso es todo. Gracias. Bien, chicos, bueno, acá habría muchas preguntas por hacer, ¿no? Ha habido mucho cambio desde el inicio hasta ahora, las literaturas han cambiado, hay incluso la Sociedad de Cirugía General del Perú sacó un protocolo de manejo quirúrgico, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque ustedes pueden ver el manejo neumológico, infectología, radiología, o sea, un montón de especialidades que pueden entrar en el tema del COVID, pero para nosotros en cirugía, o sea, hay que abarcarnos a lo que nos compete, ¿no es cierto? Como les decía, si ese protocolo hubiese sido bueno que lo busquen, ¿no? Que lo puedan presentar a sus compañeros para que vean, ahí está muy puntual lo que indica cuándo entrar a sala, en qué motivos no. Así que bueno, ahí les voy a dar un par de preguntas que tengo, a ver, por favor. Uno es, ¿cuál sería el área donde más se da el mayor posibilidad de contagio quirúrgico en todo el flujograma del paciente, ¿no? Que hay en un hospital? Más o menos. ¿Cuál sería su respuesta, chicos? ¿Nada? Doctor, ¿no sería el ingreso, o sea, el recibir al paciente? No, hay áreas. O sea, tú tienes el área preoperatoria, el área de recepción, el quirófano, el área de vestidos, ¿no es cierto? El área donde retiras el equipo, el área de recuperación. Hay varios sitios, pero hay una zona específica donde está demostrado que hay mayor posibilidad de contagio. ¿El área postoperatoria, doctor? No, tienen que buscarlo. Ya. Otra pregunta. Han hablado de un tratamiento no quirúrgico en apendicitis. A ver, quisiera que me expliquen bien cuándo es eso. No logré entenderlo. ¿A qué se refieren no quirúrgico? O sea, ¿un paciente con apendicitis con COVID no se debe de operar? ¿Cuál es su respuesta, chicos? No, doctor, lo que planteaba el artículo que hemos revisado era que, por ejemplo, si había la posibilidad de darle un tratamiento conservador, en ese ejemplo nos ponía un paciente joven que no tenía una apendicitis complicada, que se podría tratar con antibióticos, por ejemplo, evitar llevarlo a sala quirúrgica y darle tratamiento antibiótico, por ejemplo. A ver, yo te respondo, a ver, o sea, si tú tienes COVID y tienes apendicitis, ¿qué prefieres, operarte o no operarte? A ver, Ashley, ¿tú qué has hablado? ¿Qué harías en tu caso? Operar, doctor. Ya, obviamente, o sea, así es el tratamiento no quirúrgico en una apendicitis, eso no sirve, ¿ya? Eso hay que tomarlo con mucho cuidado. En otras patologías sí, puede ser. En caso de apendicitis no sirve para nada, ¿ya? Bueno, y la última, ¿cuál sería el mayor cambio quirúrgico que hay desde el inicio de la pandemia hasta ahora? ¿Cuál sería el mayor cambio que se ha presentado? ¿Qué es lo que han logrado investigar, chicos? ¿Cuál es su respuesta? Nada. Doctor, uno de ellos sería pues que aparte de la historia clínica se pedía que se agreguen placas de tórax para poder
ver si... No, estamos hablando del ámbito quirúrgico, no estamos hablando de pruebas, de nada. En lo quirúrgico es lo que quiero, que estamos hablando de cirugía. ¿Qué cambio ha habido de hace 2 años y más a ahorita? Eso es lo que quiero que me digan. Ok, van a buscarlo, chicos. Eso es muy importante para ver el cambio que hubo entre otro y otro. ¿Ya? Ok. A ver, muy bien. Seguimos con el tercer grupo. Pueden empezar. Chicos, pueden empezar. Doctor, buenas tardes. Ahora le vamos a presentar lo que es cirugía robótica y cirugía general. Ya. Primero se define cirugía robótica como la cirugía asistida por un robot. Esta cirugía permite a los médicos hacer muchos tipos de procedimientos complejos con la mayor precisión, flexibilidad, control en comparación con las técnicas convencionales, y esto se asocia también a lo que es la cirugía de invasión mínima. La cirugía robótica en Latinoamérica, Brasil es la que la lidera con 66 centros de formación, Chile con 8 y Colombia y Venezuela con 5. La implementación del sistema quirúrgico robótico Da Vinci en el Perú, esto podría otorgar una mayor calidad de atención, cuidado, diagnóstico y tratamiento de los pacientes. La cirugía robótica en el Perú, tenemos 2 casos, ¿no? Que es Biomedic Surgeon, desarrollado por el ingeniero José Cornejo y el doctor Jorge Cornejo Aguilar, como el primer prototipo del sistema robótico quirúrgico inventado en el país para entrenamiento y simulación utilizado por estudiantes en medicina. Y lo que es la primera estación de cirugía robótica del Perú, que es una plataforma que consta de 2 brazos robóticos, luz quirúrgica, herramientas, set de cámaras y una computadora, está desarrollada por Ruth Canawire. Entre las ventajas y desventajas que tenemos en las ventajas, la visión tridimensional, la mayor precisión de movimientos, una mayor libertad de movimiento al cirujano y reduce lo que es el tiempo de estancia hospitalaria, de convalecencia y hay menor pérdida sanguínea. También permite realizar operaciones a distancia. Entre las desventajas está la falta de retroalimentación áptica, la reducción de rango de movimientos al usar más brazos, el mayor tiempo de cirugía, mayor tiempo de anestesia y el elevado costo y requiere un entrenamiento quirúrgico adicional. Recordemos que estos robots no son máquinas autónomas, entonces solo complementan o mejoran las habilidades del cirujano. El cirujano continúa siendo el responsable de la cirugía. Tenemos el sistema quirúrgico Da Vinci. Este sistema viene a ser el robot más sofisticado, el cual va a obedecer al cirujano, mejora la precisión y brinda una visión más clara de la anatomía del paciente. Entre sus ventajas están la menor pérdida y necesidad de transfusión sanguínea, menor dolor postoperatorio y tiempo de recuperación más corto. Además, con este sistema el cirujano opera sentado manipulando las manos del robot. Siguiente, por favor. Tenemos dentro de las características de este sistema la consola del cirujano, que viene a ser el centro de mando y es donde el cirujano va a manejar un endoscopio 3D a través de controladores. Entonces, el sistema va a interpretar estos movimientos y los va a traducir con movimientos precisos de los instrumentos. Luego tenemos el carro del paciente, que viene a ser otra característica, el cual va a sostener los brazos tanto para instrumentos como para la cámara y estos se van a mover alrededor de un punto fijo que viene a ser el centro de control. Y por último tenemos el carro de visualización, el cual se va a alojarse en el equipo de visualización, ¿no? Tenemos los instrumentos utilizados, que acá el single site, que este permite operar con un solo corte en el paciente. El sellador de vasos, ves el sella y corta vasos sanguíneos de hasta 7 milímetros. Tenemos endograpadora, que se puede poner de un tamaño a necesidad de la cirugía. Fluorescencia, que es útil en operaciones de extirpación tumoral. Simulador, que permite mejorar sus habilidades en el sistema Da Vinci, y la red Da Vinci, que puede grabar, almacenar y compartir información de la cirugía. Luego tenemos lo que son los usos clínicos representativos. Bueno, dentro de lo que es la cirugía general vamos a tener en la colecistectomía, funduplicatura de Nissen, miotomía de Heller, neoplasias de sigma y recto, cirugía bariátrica, bypass gástrico, esplenectomía, resección intestinal. Dentro de la cirugía gastrointestinal robótica
vamos a ver que la cirugía digestiva de alta complejidad ha tenido una evolución lenta. Si hablamos de una cirugía laparoscópica, este ha ido en crecimiento la realización de los procedimientos complejos, principalmente la oncológica. La cirugía robótica desde hace 10 años ha tenido un crecimiento exponencial en esta área y la cirugía laparoscópica en cirugía bariátrica está completamente estandarizada. En la actualidad, el estándar para el tratamiento quirúrgico de la obesidad es la cirugía laparoscópica. En 1988, Cadier describió la instalación de una banda gástrica mediante el sistema quirúrgico robótico Monad Intuitive. Las destrezas adquiridas por los cirujanos que realizan cirugía bariátrica laparoscópica ha permitido el desarrollo de la cirugía laparoscópica de mayor complejidad y esto juega en contra de la cirugía robótica, debido a que el cirujano se siente cómodo y seguro realizándolo por la laparoscopía, lo que resulta una lenta implementación del sistema robótico. Entre las ventajas tenemos la visualización 3D en alta definición con una magnificación de 10 aumentos, la eliminación del temblor manual que mejora la precisión del movimiento y también el diseño ergonómico de la consola que va a disminuir la fatiga muscular del cirujano. Bien, hablemos de colecistectomía robótica. La primera colecistectomía robótica fue por Hippens en el año de 1997, el cual obviamente determinaba que se podría realizar en un solo sitio por múltiples trocares. El único sitio obviamente es mediado por el sistema de Da Vinci. Todos los instrumentos obviamente van a entrar por un solo puerto. De algunas ventajas que es menos invasiva y hay una desventaja que es un procedimiento de baja complejidad y sobre todo la desventaja mayormente sería de mayor tiempo operatorio, ¿no? Usualmente se desarrolla en cirugías electivas. Por ejemplo, en esta revisión que le hicimos es una colectomía robótica en sitios inversos, en el cual obviamente supone la transposición completa de los órganos, en el cual era una paciente que presentaba obviamente una bronquiectasis, una sinusitis, el cual presentaba asimismo una mayor dificultad y una colecistectomía que estaba localizada contrapuesta en el hipocondrio izquierdo, obligado prácticamente a una disección en espejo. Este artículo nos presentaba una paciente de 88 años que era hipotiroidea con neumonías a repetición. En la tomografía se confirmó el síndrome de Cartagena, el cual obviamente tenía diferentes cólicos biliares recurrentes, ¿no? En el cual se le desarrolló esta colecistectomía robótica para que sea un procedimiento más selectivo. Siguiente, por favor. Con respecto a las ventajas, tenemos que se realizan múltiples suturas, anastomosis gastroyeyunales, yeyuno-yeyunales, hay una mayor precisión de la cirugía, visión tridimensional de gran resolución, menor tiempo de cirugía y de hecho algunos estudios han demostrado la mejoría de la cirugía robótica frente a la laparoscopía en procedimientos bariátricos. Aquí tenemos lo que es una review sistemática de lo que es la cirugía robótica bariátrica que nos muestra que, pues, aunque tome un poco más de tiempo, las complicaciones son menores, tanto en lo que es la Roux-en-Y, tanto en lo que es el bypass gástrico y tanto en lo que es la banda gástrica. Siguiente, por favor. El bypass gástrico en Y de Roux se realiza tanto laparoscópicamente como robóticamente. Está indicado en personas con un índice de masa corporal mayor a 50 kilogramos por metro cuadrado. En la robótica, vamos a ver que fue descrita por primera vez por Johann van Uno en el año 2001. Es realizada por el robot Da Vinci, el cual tiene las mismas ventajas que una cirugía laparoscópica. Tiene la ventaja de permitir 7 grados de libertad al movimiento, presenta un sensor de escala que permite traducir movimientos grandes a movimientos pequeños de la mano, elimina el temblor natural, te va a presentar una visión en 3D. El tiempo quirúrgico es más corto, alrededor de 64 minutos. Se tiene una menor tasa de complicaciones transoperatorias, como la fuga gastroyeyunal, al 0.09%. La desventaja que tiene es la falta de sensación táctil. Además, va a disminuir lo que es la estenosis de la anastomosis gastroyeyunal, una disminución en las transfusiones sanguíneas y una menor tasa de infección. Bueno, ahora hablando de la funduplicadora robótica para él, vamos a ver que se utiliza por la funduplicatura de Nissen. Esta ha sido una de las primeras cirugías robóticas que se ha utilizado y si comparamos la estancia hospitalaria, complicaciones y dolor postoperatorio con un abordaje laparoscópico, pues tiene las mismas similitudes. Algunos autores explican que hay también dos formas diferentes de hacer esta. La primera que es de 180 grados, que es la técnica de Warner, y la de 270 grados, que es la técnica de Tupet.
El procedimiento nos dice que se debe de insuflar el abdomen con dióxido de carbono. Allí se debe de introducir una cámara de video en la cual nos va a dar imágenes a un monitor observando todo el procedimiento que se tiene. Se tiene que realizar incisiones requeridas entre 4 a 5 y estas entre 5 a 10 milímetros de distancia. Es allí donde se recoloca el estómago, el estómago herniado hacia el tórax, cerrando el defecto de la hernia a ese nivel y posteriormente realizando la envoltura del esófago con una parte del estómago llamada fundus. En sus pros, podríamos ver que tiene una visión en tercera dimensión y este es de alta definición, tiene mayor destreza en el manejo de suturas intracorpóreas, tiene más estabilidad, y en sus contras tiene que es mayor tiempo de operación y el costo del procedimiento. Si vemos este estudio que se utiliza en los 100 casos de pacientes que se les realiza en México, nos da que los resultados hoy en día vistos en este año 2022, han desmitificado la cirugía robótica como un procedimiento inalcanzable en costos al tener una reducción en la morbilidad y en los tiempos quirúrgicos. La cirugía robótica en México tiene resultados equiparables a los de la literatura internacional. Entonces, lo que nos recomienda es que se hagan más estudios y también se hagan más prácticas de este tipo de cirugía. Bueno, entonces continuando, vamos a hablar de la reparación robótica de hernia hiatal gigante. Vamos a ver que el abordaje laparoscópico es eficaz con una morbilidad limitada y una mortalidad insignificante. Veremos que es técnicamente exigente, que requiere habilidades avanzadas en cirugía laparoscópica del tracto gastrointestinal superior, y las tasas de recurrencia son altas. Y se ha visto que la tecnología robótica con visión estereoscópica podría ayudar al cirujano a realizar una disección más precisa del saco y el esófago, ¿no? Y así la reducción de los órganos herniados al abdomen, y con un procedimiento de cruroplastía. Se hizo una comparación de 12 pacientes operados con la ayuda de robot y 17 sometidos a reparación laparoscópica de hernia hiatal. Y se evidenció que no se encontró ventajas en el tiempo operatorio, y las complicaciones intraoperatorias y el postoperatorio, esto fue temprano, ¿no? Esta fue la ventaja. Y en conclusión, se sacó que hasta la fecha muy pocos estudios han evaluado específicamente el impacto de las tecnologías robóticas en los resultados en pacientes sometidos a una reparación mínimamente invasiva. Ahora vamos a hablar sobre la miotomía robótica de Heller para la acalasia. Vamos a ver que la acalasia, ¿no?, es un trastorno primario de la motilidad del esófago que se trata de manera más eficaz con la miotomía operatoria. La miotomía de Heller, que utiliza una plataforma laparoscópica mejorada por computadora, ¿no?, la robótica, permite una disección más precisa al utilizar la óptica superior de una cámara tridimensional y mayores grados de libertad proporcionados por la instrumentación robótica. Vamos a tener a continuación dos estudios, el primero es, ¿no?, la miotomía robótica de Heller, una operación segura con mayores índices de calidad de vida postoperatoria, donde se valoraron a 61 pacientes. El tiempo operatorio fue mayor en el grupo robótico. Hubo una pérdida de sangre estimada operatoria que fue similar. No se registraron perforaciones esofágicas u otras complicaciones quirúrgicas durante las cirugías robóticas, mientras que el 8% ocurrieron durante la miotomía de Heller laparoscópica estándar. El segundo estudio que tenemos es una miotomía de Heller asistida por robot versus miotomía de Heller laparoscópica para el tratamiento de la acalasia esofágica, un estudio multicéntrico, en el cual se evaluó retrospectivamente a 121 pacientes. La perforación esofágica intraoperatoria ocurrió con más frecuencia en el grupo laparoscópico, y vamos a tener unas tasas de alivio de los síntomas y de la fibrosis postoperatoria fueron similares después de la miotomía de Heller robótica y laparoscópica después de 18 y 22 meses de seguimiento. Siguiendo con la esofagectomía robótica para el cáncer, vamos a ver que la cirugía mínimamente invasiva va a permitir lo que es el tratamiento de los tumores de la unión esófago-gástrica en condiciones seguras, reduciendo las complicaciones respiratorias y de la preabdominal. Esto va a mejorar la recuperación, manteniendo los principios oncológicos de la cirugía para obtener un resultado óptimo a largo plazo. Siguiente, por favor. Hemos visto un artículo en que se ha introducido la esofagectomía
toraco-laparoscópica asistida por robot con el objetivo de superar las limitaciones y desafíos del abordaje laparoscópico toracoscópico convencional. Entonces se ha visto que la cirugía robótica podría considerarse absolutamente segura, tiene los resultados sobre las complicaciones postoperatorias comparables a lo que es la cirugía abierta y laparoscópica. La cirugía robótica podría considerarse superior al abordaje abierto, garantizándose menos complicaciones postoperatorias y mejores resultados oncológicos, y el enfoque robótico parece ser ligeramente superior a lo que es la cirugía laparoscópica, proporcionando menos neumonía postoperatoria y un mayor número de ganglios resecados. En los siguientes artículos que hemos visto, se va a comparar lo que es la RAMIE, que es la cirugía asistida con robots, versus la BAMIE, que sería la laparoscópica, o versus la cirugía abierta. Entonces, en el primero, que es la RAMIE versus la cirugía laparoscópica, vamos a ver que la laparoscopía va a tener un tiempo menor en lo que es la cirugía. La pérdida de sangre, complicaciones postoperatorias, fugas anastomóticas, infecciones postoperatorias, no va a haber una mayor diferencia entre estos dos tipos de cirugía. La neumonía postoperatoria va a ser menor, o se va a presentar en menores casos en lo que es la rabia. Va a haber un mayor número de ganglios linfáticos resecados en la rabia, y la supervivencia a los 5 años no hay una mayor diferencia entre los dos tipos de cirugía. Mientras que en el segundo artículo, que va a comparar la RAMIE versus la cirugía abierta, el tiempo va a ser menor en la cirugía abierta, va a haber un mayor número de recolección de ganglios linfáticos en la rabia, el sangrado va a ser significativamente menor en la rabia, va a haber una menor tasa de complicaciones pulmonares, menor tasa de complicaciones postoperatorias, y en la cirugía abierta va a haber una mayor tasa de mortalidad. Referente a la cirugía pancreática, indicar de que se tiene aún diferencia de opiniones acerca de lo que es el tratamiento quirúrgico y médico. Desde 1980 hasta la actualidad se prefiere un manejo conservador y retrasar la cirugía. Si nos remontamos en el uso de la cirugía robótica a través del tiempo, este ya tenía indicios que, si bien eran incipientes, se encaminaban a lo que hoy se conoce ya propiamente como la cirugía robótica. Tenemos que en 1911, inicialmente el doctor Bernheim realiza la primera descripción laparoscópica del páncreas, y actualmente es de gran uso ante entidades que engloba la pancreatitis aguda severa, tales como la necrosis pancreática, la necrosis infectada, el absceso pancreático, el pseudoquiste pancreático, la necrosis del tejido graso retroperitoneal, la disfunción orgánica sistémica, y siempre a través de estas técnicas se busca alcanzar el objetivo de la interrupción y la erradicación de la sepsis, desbridando los tejidos necrosados e infectados por la vía abierta, o también se puede utilizar la vía laparoscópica, disminuyendo así significativamente la pérdida de sangre estimada, y también reducir el tiempo de recuperación postoperatorio. Aún el tiempo quirúrgico sea más largo, debido a que, como hemos visto, se necesita, esta técnica apremia una destreza más elevada. Siguiente, por favor. Respecto al trasplante vectorizado y los islotes pancreáticos, vamos a ver que el trasplante de islotes aislados de la porción del páncreas reseca ofrece una forma de prevenir lo que es la diabetes postquirúrgica. Para esto vamos a ver, se trata de la preservación del suministro vascular durante la resección pancreática, y determina la viabilidad de las células de los islotes. Básicamente es técnicamente difícil, ¿no?, utilizando los enfoques laparoscópicos actuales, por lo cual la cirugía robótica va a proporcionar un medio para superar estos obstáculos y lograr los objetivos finales del alivio del dolor y función endocrina preservada. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver, por ejemplo, un caso clínico. Vamos a ver una mujer se da como tratamiento la observación del píloro asistida por un robot y su posterior trasplante de islotes. Estamos viendo ahí el posicionamiento de los 5 trocánteres. Los 3 primeros van a ser para los brazos robóticos, el B para la endoscopía robótica, y el punto C es para lo que es la asistencia. Si hablamos de la operación de Whipple, vamos a ver que es la extirpación de la cabeza del páncreas, que está ubicada muy cerca de otras estructuras, como por ejemplo el duodeno, la primera parte del intestino delgado, el conducto biliar, la vesícula biliar, y a veces pues la parte del estómago, que tienen que ser extirpados. Posteriormente a esto se va a realizar una reconstrucción de estas estructuras para volver a conectar el páncreas del estómago, el conducto biliar y el intestino. La siguiente. Para terminar, vamos a hablar acerca de la cirugía robótica colorectal. Vamos a ver que fue descrita por primera vez en el año 2001, y las cirugías colorectales se realizaban habitualmente por el sistema Da Vinci. Bueno, este sistema va a compensar las limitaciones de la cirugía abierta y laparoscópica, va a convertirse en lo que vendría a ser un robot esclavo, y la vista quirúrgica se proporciona al cirujano como un verdadero sistema de imagen tridimensional. Siguiente, por favor. Vamos a ver que la incidencia de las colectomías en robóticas va a venir en aumento. Los estudios clínicos previos van a mostrar la
la viabilidad y seguridad de las colectomías robóticas, tanto para patologías benignas y malignas. Pero en el caso de la cirugía del cáncer de recto, este puede ser un procedimiento muy complejo que va a implicar extirpar radicalmente el cáncer y su drenaje linfático sin dañar el tejido circundante. Van a existir pocos informes acerca de la cirugía robótica rectal, ya que mayormente van a describir lo que son las ventajas tecnológicas que va a proporcionar este sistema robótico. En un último estudio realizado en el 2020, vamos a concluir lo siguiente. Puede disminuir las tasas de conversión, permite incisiones fuera de la línea media por vía intracorpórea, también las anastomosis y mejora la facilidad de la técnica para los cirujanos. Es un complemento útil durante las cirugías pélvicas, dado los límites de la pelvis ósea, y la técnica robótica va a ofrecer una mejora en los grados de reducción mesorrectal. Siguiente, por favor. 5 minutos, chicos. Doctor, ya acabamos. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ok, entonces, a ver. Hay un par de cositas, sí, que habría que tener un poquito más en cuenta, ¿no? Es saber lo que es la realidad al tiempo y lo que se puede hacer, ¿no es cierto? O sea, ustedes están viviendo unas épocas de cambio, de transición, de mucha tecnología, donde se puede hacer muchas cosas, sí, con la nueva tecnología, pero hay cosas que realmente no. O sea, lo importante es, en el ámbito quirúrgico, es saber en qué momento hacer algún tipo de procedimiento específico, ¿no? O sea, si hacer cirugía abierta, si hacer cirugía laparoscópica, cuando llegue al Perú probablemente de manera mucho más intensa, cirugía robótica y demás, no es el que debe hacer por hacer. A ver, ustedes hablaron un poquito de la historia y dice, no sé si entendí bien que si ya se hizo algún tipo de procedimiento acá en el Perú, algún procedimiento robótico se ha hecho realmente. Hablaron de una doctora, no sé, no la conozco. ¿O es que lo nombraron nomás de manera general? ¿Cuál es tu respuesta, chicos? ¿Se escucha? Sí, doctor. En sí se creó como una plataforma que consta de 2 robots. Ya. No, claro, quiero decir, si han hecho un procedimiento ya en vivo, o en un paciente o han hecho algún procedimiento acá en el Perú. No, doctor, era solamente para el uso de estudiantes de medicina. Bueno, pues igual hacer cirugía robótica en un estudiante de medicina es diferente a querer hacer pues un protocolo en un médico o un especialista, es totalmente diferente, ¿no? Bueno, y quería preguntarles si es que ustedes creen que se debería hacer endoscopía intraoperatoria en cirugía robótica. ¿Sería necesario sí o sí o no? ¿Qué opinan? ¿Cuál es su respuesta? Doctor, disculpe, por si la cirugía robótica creo que ya está llegando a niveles en los cuales se está implantando la propia endoscopía para hacerse al mismo tiempo, o sea, de un enfoque más integrado, ¿no? No, mira, o sea, es diferente que tú hagas, por ejemplo, cirugía abierta y tengas una endoscopía intraoperatoria. Diferente que hagas cirugía laparoscópica y que tengas que traerlo al gastro para que te haga procedimientos. Acá también en cirugía robótica, ustedes mismos lo han hablado, han dicho que puede haber igual complicaciones, sobre todo en el tema de patología del hiato esofágico, o sea, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por eso les decía, si es que necesita o no una endoscopía intraoperatoria cuando se está haciendo una cirugía robótica, yo creo que probablemente sí, inicialmente, ¿no? Porque igual hasta que logres una curva de aprendizaje y tengas mucha más experiencia en eso, ya no necesitas una endoscopia intraoperatoria, pero idealmente debería hacerse, sí, en los primeros casos de cirugía robótica, ¿ya? Ok, vamos con el último grupo, chicos, pueden empezar. Buenas tardes, doctor, compañeros. Ahora veremos el seminario de trasplantes en cirugía general. A manera de introducción, veamos algunas generalidades. El trasplante de órganos en cirugía general se define como el proceso de transferir un órgano, tejidos o células de un sitio anatómico a otro, y que es un método quirúrgico en el que un órgano disfuncional es sustituido por otro funcional. Siguiente. Existen ciertos tipos de trasplante, como el autotrasplante, que es la transferencia de tejidos de un sitio a otro en el mismo individuo, o el allotrasplante, que ya también el donador y el receptor son genéticamente distintos, pero de la misma especie.
el senotrasplante, el donante y el receptor van a ser de especies distintas. El isotrasplante, la transferencia de tejidos entre gemelos idénticos, entre los que no va a existir rechazo. El trasplante ortotópico, que es la extracción del órgano del paciente y sustitución por el del donante. El órgano va a ocupar su posición anatómica normal, y el trasplante heterotópico, que el órgano del paciente permanece como apoyo del órgano del donante y se injerta el órgano nuevo en un lugar distinto en el que ocupa del paciente. Siguiente. Bien, la clasificación de los trasplantes. Se puede trasplantar tejidos, ya sea córnea, hueso, válvula cardíaca, piel, pelo o uñas. Los tejidos, por su menor demanda metabólica, van a tolerar periodos prolongados de isquemia y pueden ser ablacionados varias horas después de la detención circulatoria. A diferencia de los órganos, que se podrían donar el corazón, el hígado, los riñones, el pulmón, páncreas, el intestino, que los órganos sí reciben irrigación por vasos exclusivos y es por eso que van a tolerar escasos tiempos de isquemia, ¿no? Y finalmente las células, que también pueden ser donadas, como las células de páncreas, células madre de médula ósea, que van a estar obtenidas de sangre periférica o de sangre del cordón umbilical. Siguiente. Bien, los tipos de donantes. Tenemos dos tipos. Los donantes vivos, el donante va a ser vivo después de la donación. Aquí encontramos a los relacionados y los no relacionados, ¿no? Más que todo este concepto se basa en alguien que comparte un lazo familiar, ¿no? En los no relacionados, podrían donar, por ejemplo, riñón e hígado, y en los no relacionados, células de la médula ósea, ¿no? Siguiente, por favor. Regresa. Y el donante cadavérico, vamos a ver que ya también esto está dividido, en caso de que suceda muerte encefálica, se podría donar los tejidos, y en caso de la muerte cardíaca, tejidos y órganos. Siguiente. Y en los tipos de rechazo, tenemos que va a ser hiperagudo. Primero se produce la pérdida del injerto en cuestión de minutos u horas después de la reperfusión del órgano. El acelerado se va a manifestar durante los primeros días post-trasplante. El agudo se va a producir durante las siguientes semanas del trasplante o incluso durante el primer mes. Y el crónico se produce meses o años después del trasplante. Siguiente. Bien, trasplante hepático es como última medida terapéutica en sí, con el objetivo de mejorar la supervivencia y la calidad de vida. Tras el último año después de este trasplante, se dice que la curva de supervivencia igual a las de la población en general. Tanto donante como receptor debe tener una masa restante que sea potencialmente funcional respecto al receptor. Siguiente, por favor. Se deben de evaluar las contraindicaciones absolutas y tiene que tener esas analíticas obligatorias, y eso es con el fin de que el paciente tolere el estrés quirúrgico, la inmunosupresión y la atención post-trasplante. Respecto a los pacientes con SIDA, sí se puede dar ese trasplante, pero siempre y cuando sea entre pacientes de la misma patología y que la viremia no sea significativa. Antes, por favor. Bien, ahora para el receptor, principalmente para evaluarle a prioridad es con el índice MELT, y las indicaciones en adultos principalmente es el fallo hepático fulminante, el carcinoma hepatocelular, la cirrosis hepática, tal como la virus hepatitis C y la causa etílica. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones tardías ya no se va a dar tanto por la patología de base, sino ahora es por los efectos de la inmunosupresión, tales como la malignidad, la infección y las alteraciones cardiovascular renal. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la técnica quirúrgica. Aquí vamos a tener 3 fases. La primera fase es la preanhepática, la cual se va a dar desde el inicio de la intervención hasta que se secan completamente los vasos hepáticos y se realiza la hepatectomía. La segunda es la anhepática, ya que una vez disecado el hígado patológico se extrae y se coloca el injerto, para lo cual se necesita el clampraje previo de las venas cavas, tanto supra e infrahepática, así como también de la vena porta y la arteria hepática. Y por último tenemos la tercera fase, que es la posanhepática, que va a ser que antes de descampar los vasos, el injerto va a ser lavado a través de la porta. Entonces, la técnica que se utiliza aquí va a ser la de ablación, y se va a llevar a cabo 2 tipos, ¿no? Se puede llevar a cabo 2 tipos. Primero, la técnica de ablación rápida y luego la técnica de ablación clásica también. Siguiente. La técnica de ablación clásica comienza con una incisión sifopubiana que puede acompañarse por incisiones transversales, como se puede observar en la figura 1. Y una vez determinada la actitud de los órganos a ablacionar, se comienza
por la sección del ligamento falciforme, la apertura del pars facilita del epílogo menor, donde también se reconoce la existencia o no de una rama hepática izquierda accesoria proveniente de la arteria coronaria estomática, como se ve en la imagen 2. Ahora, a nivel del hiato diafragmático, se debe movilizar también la aorta supraceliaca, reparándola para el crampeo. En el compartimento inframesocólico, aquí se debe de reparar la aorta para ser canulada por debajo del nacimiento de la arteria mesentérica inferior, que puede ligarse, y aquí también vamos a ver que se reconoce el nacimiento de la arteria mesentérica superior y la existencia o no de una rama derecha hepática proveniente de ella. Luego se realiza la heparinización sistemática y la canulación. La arterial se realiza por la aorta infrarrenal ya reparada y la venosa puede realizarse por la porta, seccionándola en su origen o por la vena mesentérica inferior. Debemos de saber aquí también que antes de realizar el enfriamiento se debe de vaciar el contenido de la vesícula para evitar el efecto deletero de los ácidos biliares. Y finalmente se procede al crampeo de la aorta supraceliaca y en simultáneo también la sección de la aurícula derecha y la exsanguinación. Ahora, en la técnica de ablación rápida, una vez finalizada ya también la incisión mentopubiana y determinada la actitud de los órganos a ablacionar, con un mínimo de disección se canula la aorta inframesentérica y la vena porta con un catéter, ¿no?, que se introduce por la vena mesentérica inferior. Igualmente se repara la aorta a nivel del hiato y se profunden los órganos con solución custodiol, y luego se realiza la ablación de igual manera a lo descrito en la técnica clásica, pero con un campo exsangue y frío. Siguiente, por favor. Con respecto a las complicaciones, vamos a tener de dos tipos: las tempranas o precoces, que van a ser menores a un mes, y las tardías, que van a ser mayores a un mes. Las tempranas tenemos principalmente la disfunción del injerto a causa del rechazo agudo menor a una semana y la hemorragia posoperatoria, que se va a dar entre 24 y 48 horas, siendo esta solamente con una complicación de un 5%. En las complicaciones vasculares vamos a tener como principal la trombosis arterial, ya que va a ser la principal causa de trasplante, y seguida de esta trombosis va a estar la estenosis arterial. En relación a las complicaciones tardías, vamos a tener principalmente las complicaciones biliares, que se van a dar de un 10 a un 40% y van a estar seguidas de la hernia incisional, que se va a dar de un 5 a 10%, siendo la más frecuente a largo plazo. Siguiente, por favor. Con respecto al manejo posoperatorio, vamos a tener que habitualmente el paciente se subirá a la unidad de críticos tras 24 a 48 horas, pero si está restablecido con CT orientado, de 7 a 12 días el paciente podrá irse de alta. Con respecto a los controles clínicos, las constantes vitales se tienen que 3 veces al día, de forma que podamos detectar cualquier alteración. Y con respecto a lo que son heridas de drenajes, la retirada de drenajes debe hacerse lo más precozmente posible. Con respecto a los controles analíticos, se tiene que hacer, haremos determinación de 24 horas, un hemograma, un estudio de coagulación y bioquímica. Con respecto a lo que es la monitorización de la función del injerto, bueno, se utiliza lo que es el tiempo de protomina, que va a ser esta prueba más sensible para ver la función de la síntesis hepática, y también se realiza lo que es la monitorización de la función renal. Y con respecto a lo que es a los resultados de imágenes, vamos a utilizar lo que es la ecografía, suele ser de gran utilidad ante la sospecha de complicaciones tanto vasculares, y se utiliza también lo que es la colangiografía. Tanto se utiliza con respecto a la analgesia de ambulancia y rehabilitación, va a permitir el inicio temprano de la fisioterapia respiratoria. También se hace una profilaxis antiinfecciosa y una nutrición que va a tener lo que es requerimientos de macronutrientes. Bueno, ahora hablaremos del trasplante de páncreas. Esto puede ser combinado con el trasplante de riñón o también puede ser mediante un trasplante de páncreas aislado. Ambos tienen como un objetivo conseguir la reposición de la masa de células beta perdidas y por lo tanto restablecer la normoglicemia. Entonces, en síntesis, está indicado en todo paciente diabético seleccionado en los que se considere que los riesgos de la cirugía y de la inmunosupresión son más bajos que la terapia ineficaz con la insulina. Las indicaciones para hacer un trasplante aislado de páncreas aislado se reserva para todo paciente diabético tipo 1 sin insuficiencia renal. Se requiere un aclaramiento de creatinina mayor a 60 mililitros por mililitro y una proteinuria menor a 2 gramos por 24 horas. Son criterios de inclusión: complicaciones metabólicas frecuentes, hipoglucemias severas, problemas clínicos o emocionales como la insulinoterapia, fallo consistente de la insulinoterapia, niveles péptido C menores a 0,48. Ahora, indicaciones para trasplante de páncreas y riñón en pacientes enfermos con insuficiencia renal por diabetes tipo 1 con péptido C menor a 0,5, edad menor a 50 años, ausencia de vasculopatía periférica, ausencia de neuropatía motora, criterios habituales para trasplante renal, ausencia de trastornos psiquiátricos y psicológicos severos, y pacientes con diabetes tipo 2 se analizan individualmente.
Son criterios de selección del donante de páncreas. Primero, que el donante tenga edad entre 10 a 45 años, sin antecedentes personales o familiares de diabetes, no trauma pancreático, no antecedentes de pancreatitis aguda o crónica, no historia reciente de abuso de drogas, no cirugía pancreática ni esplenectomía previa, serología negativa para VIH y otros virus, estabilidad hemodinámica, peso mayor de 30 kilogramos, ausencia de obesidad severa, ausencia de enfermedad infecciosa tumoral, y en donantes a corazón parado se pueden aceptar si no hay factores de riesgos asociados y un tiempo de isquemia fría corto menor a 12 horas. Continuando, vamos a ver la técnica quirúrgica, vamos a ver el trasplante de páncreas completo, que es el más utilizado. Se realiza una incisión mediante una laparotomía media para acceder a la cavidad peritoneal y se diseca el ciego, el colon ascendente, creando un lecho donde se situará más adelante el injerto pancreático. Se disecan la vena cava inferior y la vena ilíaca común derecha. Asimismo, también la arteria ilíaca común y sus colaterales. Vamos a ver el segundo proceso, que va a ser el drenaje venoso sistémico versus el portal. Para el drenaje portal se anastomosa la vena porta del donante a la vena mesentérica superior proximal del receptor, y para el drenaje sistémico se anastomosa la vena cava inferior en posición término lateral, siendo esta última la más usada. Siguiente, por favor. Continuando, vamos a ver la anastomosis de la rama vertical del injerto en Y invertida del donante con la arteria ilíaca común o la arteria ilíaca externa del receptor en posición término lateral. Luego vamos a dar la revascularización del páncreas, que comienza con el desclampaje de la vena y posteriormente de la arteria para evitar la congestión. Así permite revisar la hemostasia y evita la hipertensión interna del páncreas trasplantado. Y finalmente vamos a dar una derivación exocrina, que puede ser entérica o vesical. La más frecuente es la entérica, que puede tener variaciones, una anastomosis duodeno o yeyunal con sutura manual término lateral o en Y de Rhodes. Siguiente, por favor. Dentro del manejo postoperatorio necesitamos ver siempre el control de electrolitos. Tenemos que ver también los controles analíticos del hemograma, la bioquímica o estudios de coagulación, tanto también la monitorización de la función renal e hidroelectrolítica. En los estudios necesitamos una radiografía de tórax como EKG o una... en cuanto a la analgesia, vamos a ver para la profilaxis antiinfecciosa, es necesario siempre tener un control diario de los drenajes, ya que esto nos podría alertar a una hemorragia intraabdominal o una trombosis de injerto o una fístula anastomótica. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones, vamos a ver que el páncreas va a ser un órgano más lábil a periodos de isquemia prolongada y reperfusión. Entonces, tras un implante vascular y la reperfusión, este puede producir hemorragias vasculares, por lo cual es necesario tener una técnica quirúrgica que sea muy rigurosa. Se dice que la morbilidad postquirúrgica va a ser responsable de la pérdida del 10% de los casos de injerto. Dentro de las complicaciones vasculares, la más importante se podría decir que es la trombosis vascular, que tiene de 10 a 15%. Después vienen las fístulas duodenales, la hemorragia o infecciones intraabdominales o virales. Entonces, la trombosis vascular va a condicionar la pérdida del injerto casi en un 50% de los pacientes trasplantados. La causa es multifactorial, ya sea por el donante, por el receptor o por la extracción misma del páncreas o por la preservación del páncreas. Entonces, el diagnóstico se va a darse por una ecografía Doppler, que esta va a ser útil para la perfusión del páncreas. La sospecha clínica se viene por una hiperglicemia brusca, luego va a haber una elevación elevada de la amilasa, y la sospecha se va a justamente comprobarse con la ecografía Doppler o una angiotomografía axial con doble contraste. En caso de una sospecha clara de una trombosis vascular, se va a hacer una laparotomía exploratoria. Si el páncreas está con una trombosis clara, esta se tiene que hacer una trasplantectomía, practicando una pancreatectomía con un adecuado control vascular. Pero si en caso de que haya una laparotomía objetiva, o sea, una trombosis parcial dentro del injerto, eso también se va a llegar a sacar, y el cual también tenemos que ver que tenga una buena circulación. Bien, ahora hablaremos acerca del trasplante de intestino. Dentro de las indicaciones tenemos la presencia de insuficiencia intestinal crónica e irreversible y el fracaso de la nutrición parenteral domiciliaria con presencia establecida o inicio de complicaciones graves derivadas de la nutrición parenteral total. Entre estas indicaciones tenemos el fallo intestinal con complicaciones de riesgo vital. Dentro de estas, la colestasis mantenida, pérdida de accesos venosos, sepsis graves a repetidas, deshidratación grave frecuente,
fallo intestinal que conduce a muerte precoz a pesar de una nutrición parenteral óptima. Dentro de estas tenemos el síndrome de intestino corto extremo y los trastornos congénitos del epitelio intestinal. Dentro del fallo intestinal con alta morbilidad y pobre calidad de vida tenemos las hospitalizaciones frecuentes y una pseudoobstrucción intestinal crónica idiopática. El término fallo o insuficiencia intestinal crónica irreversible nos hace referencia a pacientes que son incapaces de mantener un estado nutricional normal y un balance positivo de nutrientes debido a una reducción crítica de la masa de intestino funcionante. Siguiente, por favor. Como contraindicaciones tenemos tanto criterios absolutos y relativos. Dentro de los absolutos tenemos el déficit neurológico profundo o progresivo, enfermedades congénitas a malformaciones graves incompatibles con la vida, enfermedad extraintestinal grave o incurable, sepsis activa no controlable en el momento del trasplante, tumor maligno avanzado o reciente y problemas psicosociales graves y no solucionables. Dentro de los relativos tenemos la inmunodeficiencia leve, una drogodependencia, imposibilidad de asegurar accesos venosos durante los 6 meses siguientes al trasplante, y lo que son las neoplasias benignas de pronóstico poco claro. Siguiente, por favor. En cuanto a la evaluación de los receptores, esto debe ser realizado por un equipo multidisciplinario, teniendo en cuenta los siguientes puntos: irreversibilidad del fracaso intestinal, presencia o no de enfermedad hepática cesta, reversible o no, disponibilidad o no de accesos vasculares, condiciones psicosociales y ambiente familiar del receptor y contraindicaciones potenciales para el trasplante. Se debe llevar a cabo una evaluación cuidadosa e individualizada y elegir la opción ideal, si un trasplante intestinal aislado que nos ofrece mejores resultados o asociado a un trasplante hepático o un trasplante multivisceral. Siguiente, por favor. Siguiendo con la técnica quirúrgica, esta va a depender de las necesidades del candidato. Vamos a tener la técnica quirúrgica del donante de injerto multivisceral o intestinal. Vamos a tener dos. Tenemos la técnica en bloque, que esta técnica va a ser descrita y sistematizada por Nakasato, que tiene como objetivo la extracción de un injerto que comprende tanto vísceras abdominales, que son el bloque gastroduodeno-pancreático, más el bloque hepático, más el bloque intestinal, y también como los órganos retroperitoneales, que son ambos riñones. Y vamos a tener también la técnica de disección in vivo, que es una extracción de un injerto del intestino aislado que se va a presentar con especial atención a la configuración de los límites anatómicos con el bloque duodeno-pancreático. Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es la técnica quirúrgica en el candidato a trasplante intestinal adulto e infantil. Vamos a tener primero lo que es una reconstrucción autóloga del tracto digestivo. Dentro de esta vamos a tener dos técnicas, que la primera es la técnica de reconstrucción autóloga, que este tipo de intervención quirúrgica va a ser dirigida más que todo a la reconstrucción del tubo digestivo con la eliminación de estenosis y ostomías. Y después vamos a tener lo que son las técnicas de alargamiento del intestino, que dentro de estas va a haber dos operaciones importantes. La primera es la de Bianchi, que este va a ser un procedimiento técnicamente complejo que se va a basar en lo que es la separación de las hojas del mesenterio, creando lo que es un túnel que va a separar la vascularización de las dos partes del intestino. Y por otro lado tenemos lo que es la enteroplastía transversa seriada, que esta va a consistir en lo que es una transección de la parcial de la luz intestinal dilatada, que se va a hacer transecciones parciales que se van a repetir de manera seriada, intercambiando la orientación en 180 grados. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el manejo posoperatorio debe haber un control hemodinámico, lo cual es asegurar una adecuada perfusión y oxigenación del injerto, evitando así los estados de hipotensión, anemia e hipoxia. Y para esto se debería asegurar una hidratación y fluidoterapia adecuada y mantener un hematocrit en torno al 27 a 30%. Del mismo modo debe haber un control respiratorio, ya que los pacientes pueden tener problemas de mecánica respiratoria previos al trasplante debido a múltiples intervenciones que se han dado con anterioridad. Esto se podría agravar con el trasplante por la necesidad de una intubación orotraqueal prolongada. Y por ello es importante que los pacientes estén sometidos a una disciplina férrea de rehabilitación respiratoria y motora. Siguiente, por favor. Asimismo, 5 minutos, chicos. El control de la función renal.
que va a ser frecuente que los pacientes trasplantados de cualquier órgano desarrollen cierto grado de insuficiencia renal en el postoperatorio. Generalmente es multifactorial, ya sea por una insuficiencia renal pretrasplante, una hipotensión arterial y anemia, el uso de inhibidores de la calcineurina o anticalcineurínicos como un supresor de base, o necrotoxicidad de antibióticos y antivirales usados como profilácticos. En el control hidroelectrolítico es frecuente que los pacientes presenten hipocalcemia e hipoglucemia por mala absorción, ya que van a existir pérdidas de agua y sodio y bicarbonato. La hipomagnesemia puede potenciar la toxicidad por el tacrolimus, por lo que es necesario que los niveles sean vigilados estrictamente. Siguiente, por favor. Luego tenemos el control nutricional, ya que los pacientes críticos van a tener un incremento del consumo de proteínas y calorías debido a un estado de hipercatabolismo. Estos van a requerir un soporte nutricional parenteral antes del trasplante, como en los primeros días posteriores, hasta que el injerto funcione adecuadamente. La alimentación debe comenzarse a través de una duodenostomía o de la gastrostomía a partir del séptimo día del postoperatorio, y la dieta tiene que progresar gradualmente. Vamos a ver también que la diarrea secretora representa con frecuencia un signo de infección o de rechazo. Siguiente, por favor. El trasplante renal, bueno, va a estar indicado en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. El mejor momento va a ser para evaluar mientras el paciente se encuentre estable y a seguimiento de la enfermedad, siendo lo ideal finalizar el estudio 6 meses antes de iniciar una diálisis. El estudio de valoración del receptor va a constar de una evaluación general, en el cual se debe verificar la historia clínica, una evaluación respiratoria en búsqueda de la patología respiratoria crónica, una evaluación cardiológica, un ecocardiograma en mayores de 50 años, una evaluación vascular para realizar una ecografía Doppler y una angiotomografía, una evaluación urológica, realizar una ecografía renal y general, una evaluación ginecológica, realizar mamografía y citología vaginal, y en la evaluación infecciosa, serologías de hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus e Epstein-Barr. Otros estudios incluiría la valoración psiquiátrica y una colonoscopia si tiene antecedentes familiares de neoplasia del colon. Y las contraindicaciones tras la valoración sería cualquiera que impida la cirugía prolongada con anestesia general o una imposibilidad técnica de realizar el implante renal siguiente. En la valoración de viabilidad del donante, en el donante cadáver, los criterios para excluir son la insuficiencia renal crónica, infección por VIH, neoplasia maligna metastatizante, y en el donante vivo se realizaría una valoración similar a la del receptor, y las principales contraindicaciones serían un trastorno psiquiátrico, una edad menor de 18 años o mayor de 70, si es que el paciente tiene hipertensión arterial secundaria o esencial al tratamiento, síndrome metabólico, historia de enfermedad cardiovascular, una creatinina mayor a 1,5 miligramos por decilitro, con alteración de la vía urinaria renal, una neoplasia no curada o si tiene serología positiva para VIH, hepatitis B o hepatitis C. Siguiente. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos lo que es el trasplante renal ortotópico, que es muy poco frecuente y está indicado en los casos que no es posible colocar el injerto en la región ilíaca conforme a la técnica habitual. También tenemos lo que es el trasplante renal heterotópico, es la forma estándar de realizar lo que es el trasplante renal. Previo al inicio de la intervención, el receptor recibe lo que es la profilaxis antibiótica empírica de amplio espectro y se inicia lo que es la inmunosupresión. Si el trasplante es de donante vivo, este suele empezar una semana antes. En cuanto a lo que es el trasplante renal de donante vivo, existen diferentes opciones quirúrgicas para realizar lo que es la nefrectomía del donante vivo, que pueden ser una transperitoneal clásica, una extraperitoneal sub o supracostal, una lumbar dorsal o una laparoscópica. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas del trasplante renal, tenemos las que son vasculares en un 5 a 10%, las complicaciones urológicas que van de un 2,5 a un 14%, esas son la mayoría. En estas tenemos las precoces y las tardías, en las cuales tenemos la hematuria, fístula urinaria, estenosis ureteral, un reflujo vésico-ureteral o una litiasis, y entre otras tenemos las complicaciones postbiopsia renal o también las infecciones o abscesos. Gracias. Ok, chicos, bueno, esto es un tema pues sí bien amplio, ¿no? Que se puede ver de acuerdo a cada circunstancia del paciente y demás, ¿no? Entonces, habría que tomar en cuenta de acuerdo al medio en donde estamos nosotros también para ver qué tipo de trasplante se va a hacer. Bueno, tengo un par de preguntas. O sea, la primera es, ¿con qué pinzas se hacen el clampaje de los grandes vasos, ¿no? Para hacer, obviamente, la resección del tejido que queremos hacer para un trasplante, y durante qué tiempo se puede hacer este clampaje?
¿Cuál es su respuesta, chicos? ¿Tienen la respuesta, chicos, o no? Ya, hay que buscar eso, porque es importante ver cuánto tiempo tú vas a dejar, ¿no es cierto?, una pinza cerrando la vascularización del órgano para poder sacarlo. Eso es muy importante. Ahora, han hablado de complicaciones, de rechazos. ¿Qué se hace cuando tienes un rechazo hiperagudo de un paciente, de un trasplante de hígado, por ejemplo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es su respuesta? ¿Tienen su respuesta, chicos? ¿Nadie? Doctor, ¿sería la terapia doble de con inmunosupresión? ¿Pero qué? ¿Cuánto tiempo? Y después, ¿qué opciones más haces? ¿Qué más tienes que hacer con el paciente? ¿Qué haces? ¿Ahí queda? Hay algo más que se tiene que hacer, ¿ya? Eso tienen que buscar también para ver. Es un rechazo muy rápido, hay maniobras que tienes que hacer para poder intentar solucionar el problema, y si no, ya no hay más que el órgano se pierda. Y bueno, y lo último, a ver, han hablado de que en trasplante intestinal una de las indicaciones es colestasis mantenida. No entendí a qué se refiere con colestasis mantenida. Ya, esa es una pregunta. ¿Y cuánto de intestino de un probable trasplante debe ser viable? ¿Qué porcentaje debe estar viable para que haya un probable éxito? ¿Cuáles son sus respuestas, chicos? ¿El colestasis mantenida o es lo mismo decir colestasis crónica? No, pero ¿qué significa eso? Yo no entiendo. Por eso, o sea, ¿a qué se refiere eso, colestasis mantenida o crónica? O sea, hay un periodo, hay un tiempo, hay una indicación para que tú digas, este paciente tiene que ir a trasplante intestinal por colestasis mantenida. Por eso no entiendo eso. ¿A qué se refiere? Cuando el paciente tiene un riesgo vital, doctor. O sea, cuando ya tiene un riesgo vital comprometido. No, pero, o sea, si tú tienes un paciente con colestasis, o sea, tienes una coledocolitiasis de mucho tiempo, ese paciente es candidato a trasplante. O sea, eso es lo que dice en la diapositiva, ¿no? Por eso no sé a qué se refiere. ¿Ah? Ahora no entiendo esa definición, no la comprendo. ¿Ya? ¿Y cuál es el porcentaje de intestino que tiene que ser viable para que pueda tener éxito la cirugía? Doctor, sería siempre que la resección sea inferior al 40% de la longitud total del intestino del donante y conservando un mínimo de 20 centímetros del hilio terminal. Ya, dependiendo del tamaño de intestino también que tengas, pues, porque hemos dicho el tamaño de intestino que vas a manejar y más. Bueno, realmente un trasplante de intestino, hasta donde nosotros sabemos, no tiene éxito, ¿eh? No hay éxitos, no hay casos reportados que tenga éxitos a mediano plazo siquiera, no existe. No, hay un fracaso, no da buenos resultados un trasplante intestinal. Pero bueno, ok, listo chicos, estamos terminando, ok, entonces en el transcurso de los días voy a ir subiendo las exposiciones y todo lo que tenemos grabado, ¿ya? El siguiente lunes, no tenemos clases, aprovechen, tienen todo este tiempo, esas 2 semanas para poder estudiar, ¿ya? Que es el examen de igual similitud que el primero, ¿no? O sea, con cirugía, con casos clínicos, con preguntas abiertas y también de las 4 exposiciones que han presentado hoy día también va a entrar probablemente una pregunta de cada exposición. ¿Ya? Ok, listo chicos, cualquier cosa estamos en contacto, cuídense. Terminamos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.